Y gracias me pareció una notificación ahí. Pero gracias por la invitación pues gloria al Señor por la oportunidad de enseñar su palabra. Y lo más maravilloso que podemos hacer quizás cada día es estudiar la palabra de Dios, escuchar predicaciones o leer la Biblia y edificarnos con la palabra de Dios. Sabemos que ahí está el consejo que nosotros necesitamos para vivir en santidad, en piedad, en amor, en mansedumbre. Y en esta ocasión yo quiero hablar acerca de un atributo de Dios. Estamos acostumbrados a escuchar acerca del amor de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y en esta ocasión, pues yo quiero hablar acerca de la paciencia de Dios. Y esto es tan maravilloso y hablar de los atributos de Dios es estar hablando de las perfecciones de Dios. Entonces, Dios es tan maravilloso, 100% maravilloso, 100% amor, 100% justo. Y quiero enfocarme en la paciencia de Dios en este tiempo que me queda. Y quiero que vayan a sus Biblias en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y al estudiar los atributos de Dios, lo que hacemos es ir por varios pasajes de la Biblia. Normalmente estamos acostumbrados tal vez a estudiar un párrafo, un versículo, pero al hablar de los atributos de Dios, vamos por toda la Biblia y vemos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ese atributo de Dios. Entonces, no solamente vamos a estar en Éxodo 34:6, sino que vamos a ir por otros versículos de la Biblia también para entender un poco más acerca de la paciencia de Dios. Y el versículo dice así, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y al hablar de la paciencia de Dios, es algo muy interesante porque no es difícil de imitar, no es difícil de imitar. O sea, nosotros también podemos ser pacientes, tener paciencia, pero cuando estudiamos más en la Biblia acerca de la paciencia de Dios, nos damos cuenta de lo maravilloso y de lo asombroso que es Dios. ¿Y qué significa que Dios es paciente o qué significa la paciencia de Dios? Bueno, significa que Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin enojarse. Creo que eso lo entendemos bien. Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin enojarse, sin frustrarse. Y para Dios esperar no le perturba en nada. Dios espera con mucha paciencia. Entonces, él espera el momento justo para actuar. Dios no se enoja, no se frustra y Él espera el momento justo para actuar. Si somos honestos, nosotros somos completamente lo opuesto de Dios. Somos completamente lo opuesto de Dios. Y, por ejemplo, si nos toca esperar, ya sea porque vamos en la calle manejando y hay mucho tráfico, o ya sea porque en el banco vamos a hacer una fila, o estamos esperando a alguien y no llega a tiempo, nos preocupamos, nos enojamos, nos frustramos, nos desesperamos y al final se nos agota la paciencia y todo el mundo se da cuenta que estamos enojados. Ahora, pero el problema es que eso, el enojo y todo eso nos lleva al pecado, nos lleva al pecado y con Dios nunca pasa eso. Dios nunca se enoja, no se desespera, no se frustra. Y es interesante cuando esto lo ponemos en la parte espiritual, cuando Dios le demanda obediencia al pecador y el pecador no le obedece a Dios, pero Dios nunca reacciona de manera pecaminosa. Eh,
Dios es paciente, ya lo vamos a ver más adelante. Y sino que lo que Dios hace es que Él extiende su mano de misericordia y de gracia, y Dios espera que el pecador se arrepienta. Eso es lo que Dios espera, entonces Él es paciente. Entonces, cada pecador, esto creo que lo entendemos, lo sabemos, pero es bueno volver a escucharlo, cada pecador merece ira en el momento que peca. Eso es lo que el pecador merece, la ira de Dios. Pero Dios es paciente. Él es lento, dice el versículo, lento para la ira. Como podemos ver, no está la palabra paciencia ahí, pero dice que es lento para la ira. Y ahí está la idea de que Dios es paciente. Dios es paciente. Y hay una pregunta. ¿Será que a Dios se le puede agotar la paciencia? ¿Será que se le agota la paciencia a Dios? Porque si ustedes se fijan, en la Biblia hay pasajes que dan la impresión como que a Dios se le agotó la paciencia y reacciona sin paciencia, Dios se enoja y actúa inmediatamente. Pero ¿será que se le puede agotar la paciencia a Dios? Ahora, para entender eso, de que si a Dios se le agota la paciencia, debemos de entender primero esto, que si Dios, oiga bien, si Dios le da un juicio temporal a un pecador aquí en la tierra, si Dios le da un juicio temporal a un pecador aquí en la tierra, aún así, eso es muestra de su gran paciencia. Aún así, eso es muestra de su gran paciencia. ¿Por qué? Porque lo que el pecador merece es ¿qué? El infierno. Eso es lo que el pecador merece, el infierno. Ahora, y si el pecador recibe algo mejor que eso, entonces tenemos que verlo como una muestra de la gran paciencia de Dios, de la gran misericordia de Dios. De esa manera tenemos que verlo. Ahora, digamos que Dios le dice a un hombre, cree en Jesucristo durante los años de vida que yo te voy a dar. Y si no lo haces, te voy a juzgar. Ahora, durante la vida de ese hombre, Dios pacientemente le ofrece salvación. Dios pacientemente le ofrece salvación. Durante todo ese tiempo, Dios no está en el cielo preocupado. Él no está preocupado porque ese hombre todavía no cree en él. Dios no dice, ay, ya me estoy cansando y este que todavía no cree en mí, ni tampoco Dios está enojado, Él no está frustrado, sino que durante los años de vida de ese hombre, ¿qué es lo que Dios hace? Dios extiende su mano llena de gracia, llena de paciencia. Eso es lo que Dios hace. Y si ese hombre no se arrepiente, bueno, Dios siempre le va a seguir teniendo paciencia. Ahora, aquí pasa algo, pero al final de la vida de ese hombre, Dios va a derramar toda su ira sobre él, toda su ira sobre él por toda una eternidad. Pero Dios no lo hace porque se le agotó la paciencia, no, Dios no lo hace por eso, sino porque se llegó el momento de aplicar la sentencia justa sobre ese pecador. Por eso lo hace Dios. Acuérdese, Él es paciente, misericordioso, Él es lleno de gracia, lleno de amor. Es un Dios justo, pero como Él es justo, entonces tiene que aplicar la justicia también. Ahora, Dios es lleno de misericordia, de paciencia, y por eso el versículo dice, Éxodo, Él es lento para la ira, lento para la ira. Eso es maravilloso, imagínense en el Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros confiamos, es lento para la ira. Y si usted se fija, desde que Cristo murió hasta la fecha, Cristo aún no ha regresado para juzgar a la tierra, aunque lo merecemos. Cristo vendrá otra vez a la tierra y vendrá a reinar, vendrá a juzgar también. Y la pregunta es, ¿por qué Él no ha venido todavía a la tierra? ¿Por qué Él no ha venido? O sea, nosotros anhelamos que Él venga, queremos estar ya con Él en su presencia, pero aún Él no ha venido. Y no es porque se le va a agotar la paciencia o algo más, sino que la misma Biblia dice, ¿por qué? Y segunda de Pedro, pueden ir a su Biblia, segunda de Pedro 3:9. En segunda de Pedro 3:9 nos dice por qué Él aún no ha regresado. Segunda de Pedro 3:9. Y dice el Señor en su palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y ahí está la frase, sino que es paciente para con nosotros. Esto es maravilloso. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es maravilloso, leer versículos así le dan mucha tranquilidad y satisfacción a uno. Imagínense, sino que es paciente para con nosotros. Esa es una gran promesa. Ahora, ¿hemos nosotros pensado en la paciencia de Dios algún día? O tal vez es la primera vez que están escuchando. A mí me impactó bastante mientras estaba haciendo este estudio. Ahora, le hemos dado gracias a Dios por su paciencia, por cuánto aguante Él nos ha tenido. Le hemos alabado por ser tan paciente con nosotros. Si ustedes se fijan, Dios siempre actúa conforme al mejor plan, el mejor propósito para nuestras vidas, aunque a veces son circunstancias adversas, pero el propósito de Dios. Dios ha sido tan paciente con nosotros. Y aún más, que cuando nosotros pecamos, Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Eso es aún más maravilloso todavía. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Y eso es lo que la Biblia dice. El Salmo 103. Vayan a sus Biblias en el Salmo 103. Salmo 103 habla acerca de que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11. Y ahí se nos vuelve a mencionar la misma frase, que Dios es lento para la ira. Y dice el Señor en el Salmo 103, versículos del 8 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lo mismo, la misma frase de Éxodo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esto es maravilloso. O sea, la paciencia de Dios. Y lo maravilloso es que la paciencia de Dios se relaciona con su gracia, se relaciona con su misericordia. Esto es maravilloso. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y ahí dice, Dios es lento para la ira, misericordioso, clemente, lento para la ira. Esas son verdades maravillosas que nos dan consuelo, nos dan ánimo y nos hacen ver que estamos en lo correcto, sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Y qué maravilloso que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, en su paciencia, oiga bien, en su paciencia Dios nos da gracia. Por eso decía, se relacionan estos atributos. Porque si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestro pecado, entonces nunca habríamos tenido la oportunidad de disfrutar de su gracia, de su misericordia, de su paciencia. Nunca. Pero Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es paciente, porque Él es lento para la ira. Ahora, Dios tiene todo el derecho de aplastarnos, de destruirnos desde el primer momento en que nosotros cometimos el primer pecado, pero no lo hizo, no lo hizo. Nosotros debemos de reflexionar en las palabras que dijo Pablo. Pablo dijo estas palabras en Romanos 2:4, que no debemos de menospreciar las riquezas de su benignidad. Oiga bien, no debemos de menospreciar las riquezas de su benignidad y de su paciencia. Esto es maravilloso. Quizás nosotros no hayamos pensado en la paciencia de Dios. Y quizás sí sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es justo, pero no habíamos pensado en la paciencia. De hoy en adelante, entonces, no debemos de hacer a un lado de la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia Dios nos ha tenido a todos? Ahora, gracias a Dios, gracias a Cristo de que su paciencia nos permitió llegar al punto de poder ver su belleza y poder confiar en Él, poder descansar en Él y ser salvos únicamente por Él. Gracias a Dios, gracias a Cristo por la paciencia que nos ha tenido. Porque desde antes de nacer nosotros ya merecíamos el infierno, pero Dios no lo hizo así, en su paciencia, gracias a Él. Y Joel, pueden ir a sus Biblias en Joel 2:13, también ahí está la misma frase.
Joel 2:13. Joel 2:13, al final del versículo, ahí está la frase. Joel 2:13. Pueden ir a sus Biblias. Y Joel 2:13 dice esto al final del versículo, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Esto es maravilloso. Imagínense cuántas veces hemos encontrado la misma frase. O sea, tardo para la ira y grande en misericordia. Como les dije, no está la palabra paciencia ahí, pero la idea sí está ahí, que Dios tiene paciencia. Él tiene paciencia. Ahora, mientras Dios tiene en su mano el poder para destruir, el poder para matar, el poder de mandar al infierno a la gente, pero en su paciencia, Él no lo ha hecho. Él no lo ha hecho porque es paciente. Él tiene todo el poder en su mano. Él tiene toda la autoridad. O sea, Él nos creó, como dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, pero Él es paciente y por eso no nos ha destruido. Es paciente. ¿Cuántos años de vida el Señor nos ha dado, verdad? Ahora, en su paciencia, esto es maravilloso también, en su paciencia Dios soporta innumerables asesinatos. Él soporta asesinatos, mentiras, adulterios, robos, infinidades de violaciones a su palabra. Él soporta blasfemias contra su nombre. ¿Cuántas cosas Dios nos soporta? ¿Y por qué Dios soporta todo eso? ¿Por qué lo soporta? Bueno, porque Él es paciente. Él tiene paciencia. Imagínate un mundo que está lleno de pecado, estamos rodeados del pecado. Imagínate, Dios ya lo hubiera destruido, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él es paciente. Él tiene todo el derecho de consumir al pecador desde la primera vez que peca, pero Dios no lo hace. Cuánta paciencia la de Dios, ¿verdad? Cuánta paciencia. Por eso Éxodo 34:6 dice, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es maravilloso pensar en la manera en cómo Dios se le reveló a Moisés. Moisés no pudo ver a Dios, pero sí pudo escuchar estas palabras de él. Jehová, Jehová fuerte, ese soy yo, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y si se fijan, todo eso de que Dios es tardo para la ira, todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos una y otra vez, repetidas veces. Vemos esa idea. El pueblo de Israel pecaba. ¿Qué hacía Dios? Los disciplinaba, los castigaba como todo el padre que Él es. Pero ¿qué hacía? Los perdonaba también. ¿Y qué hacía? Los restauraba. Y eso se repite un montón de veces. Eso se repite un montón de veces en el Antiguo Testamento. Imagínense el amor, la paciencia, la gracia, la misericordia de Dios. Y es interesante que mientras Dios muestra más paciencia, más misericordia, también la maldad de los hombres abusan de esa paciencia de Dios. O sea, cuánta gente malvada, perversa hay hoy en día. Y sí saben que Dios existe y saben que Dios tiene todo el poder de destruirlos, pero aún así ellos, sabiendo eso, ellos abusan de la paciencia de Dios. O sea, hermano, o sea, sabemos que Dios es paciente, pero eso no nos da la libertad de que, voy a vivir en pecado entonces. No, no, Él es paciente. O sea, recuerde que Él es justo y de un momento a otro, Él puede quitarme la vida. Él es justo. ¿Y será que yo tengo el derecho de reclamarle a Dios? En ninguna manera, en ningún momento le puedo reclamar a Él. Recuerde que Él fue el que nos creó, Él me hizo. O sea, soy barro en sus manos. Entonces no tenemos la libertad de pecar. Y Dios es tan paciente, no solo con nosotros. Dios ha sido paciente con todo el mundo. Y no solamente, en el 2021, no. Desde hace mucho tiempo atrás Dios ha tenido mucha paciencia. Tenemos el ejemplo de Noé. ¿Fue Dios paciente solo con Noé? No. ¿Fue Dios paciente solo con la esposa de Noé? No. ¿Fue Dios paciente solamente con los hijos de Noé y sus esposas? No. O sea, hermanos, Dios mostró paciencia a todas aquellas personas de la época de Noé.
Dios mostró una gran paciencia con los pecadores de ese tiempo. Pero ¿qué pasó al final? Tuvo que destruirlos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. No creyeron en Él. 120 años Noé construyendo el arca. 120 años, imagina. Pero esta gente no creyó en Él. Y Dios es paciente. Primera de Pedro 3:20, pueden ir a sus Biblias. Primera de Pedro 3:20 habla de la paciencia que Dios tuvo cuando Noé estaba construyendo el arca. Ahí dice, Primera de Pedro 3:20, a la mitad del versículo dice que Dios esperaba que Noé construyera el arca, en la cual pocos, es decir, 8 personas fueron salvas. Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Pacientemente Él esperaba que Noé construyera un arca. Y Noé no se tardó horas, no, fueron años que Noé se tardó para construir esa arca. Pacientemente esperaba. O sea, por naturaleza, Dios es paciente. Él es compasivo, es clemente, misericordioso. Él es amoroso, es bondadoso también. Él es perdonador. Y también Él es nuestro Salvador. Y eso es lo más maravilloso. Él es nuestro Salvador. Hermanos, este atributo es maravilloso, la paciencia de Dios. Esto es maravilloso porque nos muestra lo mucho el favor que hemos recibido de Dios. O sea, nos muestra lo mucho el favor que hemos recibido de Dios. Esto es maravilloso, la paciencia de Dios. Y ahora un predicador dijo lo siguiente acerca de la paciencia de Dios. Él dijo esto: en su paciencia, Dios soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Dios soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Y luego él dijo, en su paciencia, Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado. Imagínense, ahí estábamos nosotros permaneciendo en nuestro pecado, pero Dios solamente nos estaba observando nada más. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Y en su paciencia, dice también Él, Dios aplaza el juicio divino que ese pecador merece. Y es lo que Dios ha hecho, por eso Él es tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, ¿desde cuándo, verdad? Dios aplazó ese juicio que nosotros merecíamos. O sea, la paciencia de Dios, hermano. O sea, el ser humano no tiene excusa de que Dios le ha tenido paciencia. No tenemos excusa. Romanos 3:23 dice que nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Y si se fijan, todos los que recibimos el beneficio de la paciencia de Dios somos nosotros, todos los pecadores. O sea, Dios ha sido paciente con nosotros los pecadores. Esto es maravilloso. Verdaderamente la paciencia de Dios debe de llevarnos al arrepentimiento, a confiar más en Él, a rendirnos más a Él todavía, a entregarnos por completo a Él, porque cuánta paciencia la de Dios, no solamente el amor de Dios, sino que la paciencia de Dios. Si ustedes se fijan, nosotros no somos tan pacientes, no, nosotros rapidito nos enojamos, nos frustramos, eh, nos desesperamos, es que no tenemos mucha paciencia. Gracias a Dios por aquellos hermanos que tienen bastante paciencia, pero nosotros hay quienes que no tienen mucha paciencia. Y luego veremos que Dios nos llama a que seamos pacientes también. Ahora, un predicador dijo que la paciencia es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole compasivo con el pecador, haciéndole compasivo con el pecador y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Esa es la paciencia de Dios también. Esa es la paciencia de Dios. O sea, ¿cuántas veces Dios ya debería consumirnos, pero no lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es paciente. Dios fue paciente con las personas antes del diluvio. Dios fue paciente con el pueblo de Israel y Dios ha sido paciente con nosotros también. Si usted no había pensado en la paciencia de Dios, pues
Bueno, este es un llamado que Dios le está haciendo a que medite en la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios lo ha aguantado, lo ha soportado a usted? Y luego veremos el llamado que Dios nos hace. Y bueno, mejor dicho, Dios nos llama a que seamos pacientes. Y en Santiago 1:19, puede buscarlo si quiere. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aunque no está la palabra paciencia ahí, pero sí tenemos la idea ahí. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas veces a nosotros ni nos han terminado de decir las cosas cuando nosotros ya estamos respondiendo. Así actuamos nosotros. Pero miren cómo la Biblia, Santiago dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos llama a que seamos pacientes. Y Colosenses 3:12 también nos habla que seamos pacientes. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y luego dice de paciencia. Colosenses dice que nos vistamos de paciencia. Ahora, yo tengo que quitar, o sea, si yo soy enojado o respondo muy rápido, entonces yo tengo que quitar eso malo y tengo que vestirme de paciencia. Porque aquí habla de vestirnos. Si me voy a vestir es porque no tengo ropa, ¿verdad? Entonces, porque me he quitado la ropa y tengo que poner otra ropa. Entonces, habla de que nos vistamos de paciencia, humildad, mansedumbre. Qué virtudes tan maravillosas de las que nos habla la Biblia. Y Primera de Tesalonicenses 5:18, al final del versículo de Primera de Tesalonicenses 5:18, dice que seamos pacientes para con todos. Hermanos, este es un gran llamado, que seamos pacientes para con todos, no con algunos cuantos, no solamente con los hermanos de la iglesia, tal vez con algún vecino que está ahí, nos hace mal, nos hace daño, que seamos pacientes para con todos. Hay que orar por ese vecino más bien. Entonces, que seamos pacientes para con todos, que nos vistamos, dice, de mansedumbre, que seamos pacientes para con todos. Y Efesios 4, en el versículo 1 de Efesios 4, habla de que andemos, dice Pablo que andemos. Y en el versículo 2, él dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué tremendo llamado el que Dios nos hace. Así es como nosotros debemos de andar. Colosenses dice que nos vistamos y Efesios dice que andemos. Este es un andar diario, no solamente el domingo cuando voy a la iglesia o cuando hay culto, no, o cuando llegan a visitarme los hermanos, no, todo el tiempo andemos con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y es que la paciencia es eso, o sea, aguantarnos, mejor dicho, los unos a los otros. Aguantarnos, o sea, cuánto Dios nos ha aguantado a nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros también tenemos que ser pacientes para con los demás, en amor, como dice Efesios. Y en Gálatas 5:22 y 23 se nos habla del fruto del Espíritu. Y Pablo menciona el fruto del Espíritu y él dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Ahora, si es el fruto del Espíritu, es algo que nosotros tenemos que reflejar, tenemos que manifestar. O sea, que la gente, que los demás vean que nosotros somos pacientes, o sea, que mostremos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, paciencia. Tener paciencia, hermano. Ya, solo recordemos cuánta paciencia Dios nos ha tenido a nosotros. Ahora nosotros debemos de tener paciencia también. Eso es lo que la Biblia dice, paciencia. Y ese es un gran llamado, como lo dije. Esto es un gran llamado y solamente yo puedo tener paciencia con los demás si Dios está en mi vida. Si Dios está en cada acción, en cada pensamiento que yo haga o piense, valga la redundancia. Solamente ahí. Solamente si Dios está en mi corazón, si Él mora en mi corazón. De otra manera yo no puedo lograrlo. Solamente si verdaderamente Cristo
vive en mi vida, si Él reina en mi vida, yo puedo tener paciencia con los demás. Yo puedo reflejar a los demás la paciencia que Dios me ha tenido a mí. Solamente así. Y aún más, el Evangelio mismo es una gran muestra de la paciencia de Dios. O sea, gracias a Dios que el Evangelio se sigue predicando todavía, gracias a Dios que Cristo aún no ha regresado, y esa es una gran muestra de la paciencia de Dios para todo el mundo, para todo el universo. Él está esperando que más personas sean salvas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, como dice en Mateo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio con mucha paciencia. Si ustedes se fijan, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas con mucha paciencia. Él nos va transformando a la imagen de Jesucristo con mucha paciencia. Ahora, con mucha paciencia Dios nos soportó todos nuestros pecados hasta ese día que le conocimos verdaderamente a Él. Y como lo dije, solamente si tenemos a Cristo en nuestras vidas es que nosotros podemos ser pacientes para con los demás. Solamente si Él vive en mi vida. Tal vez hay alguien escuchando que no tiene una relación con Dios, que aún no es cristiano, pues esta es la oportunidad que Dios le ha dado. O sea, Dios le ha hablado de la paciencia en estos minutos y que medite, que reflexione cuánto Dios me ha aguantado. O sea, tantos comportamientos malos que he tenido con mi familia, pero Dios aún así no me ha castigado. O sea, cuánta paciencia la de Dios. Por eso, como dije, el Evangelio mismo es muestra de la gran paciencia de Dios. El Evangelio mismo es muestra de la gran paciencia de Él. Y ahorita si nosotros estamos reunidos a través de esta plataforma, pues es una de las muestras, es muestra de la paciencia de Dios también. Hay otros pues que no pueden reunirse, ni aunque sea por Zoom no pueden. O sea, cómo Dios es tan paciente, ¿verdad? Recuerde la frase, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Y eso es lo que Dios nos dice como pecadores. Y gloria a Dios, gracias a Él, como dije, que nosotros le conocemos a Él, pero tal vez hay alguien que no le conoce. Y Dios pues le está diciendo, oye, aquí estoy, te estoy hablando de mi paciencia. Hoy es la oportunidad que tú puedes rendirte a mí, porque debemos de recordar esto. Hoy estamos, hermano, hoy estamos en estas horas, en este momento, más noche no sabemos, mañana peor todavía no sabemos. Entonces, ¿y cómo Dios, verdad, le da oportunidad al pecador que se arrepienta? ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Así es que, hermanos, meditemos en la paciencia de Dios antes de acostarnos y decir, Padre, muchas gracias por la paciencia que me has tenido. Yo merecía estar ya en el infierno, pero no estoy allá porque tú me has tenido paciencia. Tú me has tenido paciencia y solamente es por los méritos de Cristo. Recuerde que en nosotros no hay algo de valor que pueda impactar a Dios para que Él nos busque, no, solamente por los méritos de Cristo, solamente creyendo en Él, teniendo fe en Él, es que nosotros disfrutamos de la paciencia de Dios. Hermanos, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio de aprender más de ti, de tu palabra. Gracias, Padre, por la paciencia que nos has tenido. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de congregarnos, de reunirnos, aunque sea a través del Internet. Señor, gracias por mis hermanos, aunque no les conozco personalmente a todos, pero oro por ellos, para que tú, Padre, sigas trabajando en la vida de ellos, que ellos mediten en tu paciencia, te den gracia, que ellos, Padre, vivan agradecidos contigo por cuánta paciencia les has tenido a ellos. Y Padre, si hay alguien escuchando que aún no te conoce, gracias porque le has dado la oportunidad de escuchar acerca de tu paciencia, Padre. Solo tú eres el único que puede quebrantar esos corazones duros, transformar, cambiar esos corazones duros. Padre, a ti sea la gloria y la honra y gracias por trabajar en nuestras vidas con mucha paciencia, Padre. Tú has trabajado en nosotros. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y gracias, Dios, por tanta paciencia que nos has tenido hasta este día.
somos pecadores y lo reconocemos y por eso estamos delante de ti, porque sabemos que no es en nuestra propia fuerza, sino que solamente por la sangre de Jesucristo, por los méritos de Él. Padre, a ti sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén y amén.